En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 29 de febrero de 2024. Su santidad cumple años, pero la tarta se le atraganta. Y lo hace porque lo que empezó, y ya dijimos aquí que de caso Koldo nada, sino caso la PSOE, porque ya saben que es una mafia, pues arrecia. Hoy conocemos, y esto lo publicaba el diario El Mundo, los informes de la Unidad Central Operativa, es decir, la UCO de la Guardia Civil, que forman parte del sumario, recogen que Ábalos era el intermediario de la trama y que se reunió con Koldo el 10 de enero tras salir del Congreso en un reservado de la marisquería La Chalana. ¿Para qué? Pues para abordar, presumiblemente, la cuestión de las mascarillas en Baleares, que ya saben que están muy preocupados. Oye, a ver si nos van a pedir que devolvamos los millones de euros por esas mascarillas falsas. También, y aquí hay un detalle muy importante, que al menos 2 meses antes tenía conocimiento del caso. Es decir, Koldo sabía que estaba siendo investigado. Y también lo sabía Ábalos. Recordemos qué es lo que decía José Luis cuando saltó la noticia y hace apenas una semana y media en el Congreso de los Diputados decía estar estupefacto. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. ¿Se desvincula usted de esa posible...? Yo no me tienen que vincular, mejor dicho. ¿Qué está pidiendo su explicación? Pues bueno, cuando uno escucha esto sabiendo que ya lo sabía, pues en fin, a don José Luis se le empieza también a atragantar el asunto. Que hoy en su último baile ha dicho que ya no va a hacer más, su tournée mediática concluye, no va a hacer más entrevistas, y ha ido al programa de Risto, que ya saben que son grandes amigos, y sobre, oye, ¿tú estuviste con Koldo en este reservado de este restaurante? ¿Sí o no? José Luis dice que fue pura coincidencia. A ver, un momento. Esa reunión en un restaurante, en una marisquería el día 10 de enero, en La Chalana... Sí, he tenido que ver la agenda y es verdad que yo estuve el 10 de enero. ¿Me estás diciendo que coincidisteis, sí, Koldo y tú, en ese restaurante? Sí. En Madrid hay 14.900 restaurantes. Ya lo sé. ¿Y coincidisteis justo en ese? Sí, pero no fue por eso. Yo ya lo conocía y sé que tiene un reservado. Yo conozco también ese sitio. ¿Y coincidisteis el mismo día? Sí. ¿A la misma hora? Sí. ¿Y no hablasteis? Sí. ¿De qué? Oye, pero vamos a ver. Vamos a ver. Tranquilo, que de nada importante. De sus cosas, de si había pagado el alquiler, si estaba cómodo en la casa, que ya saben que Koldo era el inquilino de Ábalos. Eso sí, todo, como decía Ábalos, declaradito, bien declaradito. Espero que Hacienda, en esa campaña de la renta, incluya ese vídeo como, bueno, homenaje a, oiga, aquí hay que pagar los impuestos. También le preguntaban la cuestión de esta empresa, si no tenía ningún tipo de experiencia, ¿cómo es posible que obtuviese tantísimos contratos? Pues atención, porque no tiene desperdicio la respuesta de Ábalos. O sea, han dado el premio, pero yo te hablo de ti. O sea, tú le das 53 millones de euros a una empresa que no tiene ninguna experiencia en... No es verdad, porque presentó experiencia. Yo no conozco el expediente, pero presentó experiencia. Pero si en el exterior, en el exterior, sí, no, le había bajado mucho la actividad, es verdad. Le había bajado mucho, efectivamente. ¿Qué experiencia presentó? Había trabajado en equipamientos, creo recordar, de hospitalario en Angola. De equipamiento de material, equipos. ¿Y esa candidatura? Su experiencia es en Angola. En fin, y les había bajado la actividad. Hombre, tanto que se había quedado a cero, que pasó de 0 a 53 millones. Yo supongo que esto, las universidades, y también será como un estudio para ver, oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo pasar, igual que nos venden ahora estos cursos que salen de vez en cuando por internet, cómo hacerse millonario? Pues ahí están, de 0 a 53 millones en un año. Si eso no es emprendimiento, que baje Dios y lo vea. Pero don José Luis está tocado. Está muy tocado, sobre todo por el trato de su partido, y se emocionaba, rompía a llorar en la entrevista con Risto. ¿Pero qué te da pena? ¿Te han dejado... ¿Que te hayan dejado? No, ¿Que te han dejado solo? Me da pena dejarlos yo.
No me han dejado. No puedo hablar los mensajes. Tengo los correos reventados. Las redes hace tiempo, desde que ocurrió, que no entro. Gente que me escribe. Gente que además me dice, mira, soy apolítica, paso de la política, pero valoro su gesto. Pero no entiendo que te dé pena. Tú los vas a seguir viendo y has seguido te has quedado en el Congreso de los Diputados por decisión propia y vas a seguir viéndolos. ¿Cuál es el problema? Joder, el sentido de pertenencia. La identidad. Bueno, pasamos a otra cosa. Roto, descompuesto, porque al final don José Luis es un tradicionalista. El sentido de pertenencia, la identidad es muy importante, a pesar de lo que diga el mundo moderno. Es un Odinoy, nuestro querido José Luis. Pero también publicaba informaciones, en este caso El Confidencial, que afectan a la mujer de su santidad, a Begoña Gómez. En este caso, la información es que el empresario Víctor de Aldama y Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, es decir, el holding de Air Europa, que ya saben que están implicados en el caso, especialmente Víctor de Aldama, mantuvieron un encuentro en 2020 con Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, con el fin de presentarle oportunidades de negocio y buscar su respaldo. Los contactos con Begoña Gómez coincidieron en el tiempo con las adjudicaciones de contratos de emergencia del Ministerio de Transportes. ¿Casualidad? Pues sí, claro. No sean ustedes mal pensados. Esto, claro, el PSOE lo ha puesto histérico. Dicen que, oye, que no, hombre, que hasta ahí podríamos llegar, que la familia no hay que tocarla. No tengo que hacer ningún tipo de valoración respecto a esta cuestión. A mí me parece que en política no todo vale. Y hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones que deberíamos de preservar y deberíamos dejar fuera del rifirrafe político, por el bien de todos y de todas. Porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. Pues tiene toda la razón. Ni que el Partido Socialista y sus terminales mediáticas estuviesen todo el día hablando del hermano de una presidenta de una comunidad autónoma por haber hecho su trabajo de forma legal. Hombre, es evidente. Ellos no lo hacen. Por supuesto que no. Son ustedes unos desconsiderados. También los nervios aumentaban cuando se conocía que el ministro Torres, que no lo conocen en su casa a la hora de comer, pero es ministro, también está implicado, modificó los contratos a posteriori para justificar la compra de mascarillas según la UCO. El informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso en este caso Voz Populi, desvela que Canarias modificó contratos para dar cobertura justificativa a la compra de las mascarillas de la trama Koldo por valor de 5 millones de euros. Así se defendía esta mañana el ministro. Por dejarlo todo de verdad negro sobre el blanco. A usted, el señor Ábalos, no le llamó para recomendarle esta empresa, ni el señor Koldo García. No le llamaron para recomendarle esta empresa. Ya lo dije, creo que fue al día siguiente que me llamaba otro medio de comunicación. Repito, a mí me llegaban propuestas de compañeros del Parlamento Canario, de políticos, de alcaldes. Hay aquí algunos alcaldes. Es que nos ayudábamos todos, era por ayudar, para ayudarnos. Yo lo agradezco. Si es que esto todo era para salvar vidas. Que luego las mascarillas no se usaron, como en el caso de Baleares, bueno, es una cuestión secundaria. Por supuesto, ¿cómo contrató a Soluciones de Gestión? ¿Cómo no contratarla tras su gran experiencia en Angola? Con ese historial, claro. ¿Cómo no vas a contratarla? Conocemos, hablando de Baleares, Francina, tercera autoridad del Estado. Conocemos que Armengol firmó los contratos contra la ley y no hay documentos ni condiciones de pago, según la UCO. El sumario del caso Koldo destapa también presuntas irregularidades en la licitación de mascarillas en Baleares, puesto que el contrato se firmó después de haber recibido el material y no consta documentación. También los pinchazos telefónicos a la trama sobre las mascarillas falsas de Armengol apuntan a ella. La señora está en el punto de mira, dicen los implicados en esas conversaciones, al intentar por todos los medios que no le devolviesen el dinero. Ya saben, casi 4 millones de euros que Armengol decidió decir, bueno, esto es fenomenal, para que así no tuviesen que devolver el dinero, y esto ponía muy nervioso a Koldo y sus secuaces.
Ante la avalancha, el PSOE ha dicho que todo esto es culpa ¿de quién? Del Partido Popular. Dices, no me lo creo. Hombre, por supuesto que sí. En esta idea insiste la PSOE y la mafia que tiene a su alrededor de medios de comunicación, porque también se publicaba en ese sumario que Koldo decía que se había reunido con Tellado. En concreto, es que esto es muy, muy relevante y muy divertido. Koldo presumía de una reunión en Génova a las 10:15. Ese mismo día, ya saben, que se vio con Ábalos en la Chalana, esa marisquería. ¿Y qué ocurre? Que la Guardia Civil ha dicho que esa reunión jamás se produjo. Pero es que es más, a esa hora ha tenido que publicar, porque ya saben, claro, fíjense cómo es esto de la mafia, que ahora dicen que no, que la culpa es del PP, pero es que ha tenido que publicar el Partido Popular una foto en la que está Tellado en el Congreso a esa hora. Salvo que tenga el don de la omnipresencia, resulta poco factible. Ahí Koldo, además, no olviden que ya sabía que estaba siendo investigado. Pues bueno, presumía esa reunión. Y oye, sin ponerse colorados, María Jesús Montero y Santos Cerdán, los serviles fieles de Sánchez, los que todo le deben a su jefe, decían que el que tiene que dar explicaciones es el Partido Popular. Lo que tiene que explicar hoy el Partido Popular es quién es Alberto, el intermediario que aparece presuntamente en el sumario, según desvela un periódico en el día de hoy, y que estuvo en contacto con esta trama y, por tanto, con las consecuencias que de ello se pueden derivar. Hoy el Partido Popular tiene que dar muchas explicaciones de por qué el nombre del señor Tellado figura ahí, cuál era su papel de intermediación, qué reunión es la que tenían prevista en Génova y, en su caso, quién es un tal Alberto, que también sale mencionado y que se erige como la intermediación o como el contacto también en la calle Génova. Pues sí, nos preguntamos quién es ese Alberto, ¿no?, que aparece también en El Mundo. Está claro que Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Koldo. Veremos a ver qué es lo que pasa. Y sobre qué Ábalos supiera que... Y a ver quién es ese Alberto. Bueno, lo que está claro es que este par de inútiles que tanto le deben a la democracia y a su jefe, pues ven, ¿qué sería de ellos si no guardasen esa repugnante pleitesía al capo di capi, a su santidad? Claro, este montaje pues les ha durado aproximadamente un minuto y medio, de decir, bueno, con el hermano de Ayuso no nos vale, como no todo vale en política, ¿verdad, María Jesús? Vamos a decir que sí, que Tellado está metido en la trama, que esto es el PP. Claro, ya digo, se ha publicado la foto de decir, es imposible. Yo estaba a esa hora sentado en el Congreso con... ¿Quién es ese tal Alberto? Pues con Núñez Feijóo. Pero este es el nivel. Desesperados y, por supuesto, siendo conscientes y siguiendo lo que defienden de que la política hay unos límites morales, pues ni cortos ni perezosos se han inventado este burdo montaje que, por supuesto, ha durado pocos minutos. De hecho, hasta Miguel Tellado respondía a los medios de comunicación partiéndose de risa. Señor Tellado, ¿tiene alguna relación con el caso? Vamos a ver, sí. Para ser claros, yo niego rotundamente esas informaciones. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados, con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán. Esa es toda mi relación con los miembros de la trama. Pues así respondía a uno de los miles montajes que se va a tener que preparar el Partido Socialista, pero yo les digo que, oiga, mejoren, porque están siendo muy cutres. La hermana de Ayuso no vale, y esto pues encima se lo han desmontado con una simple fotografía. Hay que trabajarlo un poco más. No nos decepcionen. La mafia de la PSOE, a algunos les tenemos cierto respeto. Y la guinda del pastel, de ese pastel que hoy ha recibido Pedro Sánchez, es que el Tribunal Supremo, por unanimidad, abre una causa a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en Tsunami Democratic. ¡Feliz cumpleaños, Pedro Sánchez! Un cumpleaños inolvidable. Eso sí, a la altura de lo que usted merece. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Íñigo Palomar. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí celebrando el cumpleaños del presidente.
Es verdad, es su cumpleaños. Muchos regalos ha tenido hoy. ¿Le vas a felicitar el cumpleaños o no? Ya lo he hecho en el editorial. ¿Ah, sí? Hombre, claro. Ah, qué bueno. Oye, último día. Tu último día, sí. Qué pena, ¿eh? He renovado partido a partido, pero hasta aquí. Hasta aquí. Al que la IFI no me ha dejado... No, mira, esto es debut y despedida, ¿no? Pero en realidad, ¿no? Tú estás de novillero. De novillero, sí, Has sí. dejado buenas sensaciones. Y en un par de años puedo recibir la alternativa. Efectivamente. Exacto. ¿Me la darás tú? Hombre, claro. Y se levantará la plaza. Claro. Bueno, ya está. Es que el otro día con el editorial taurino ya... a la gente le gustó mucho, ¿eh? Todo el símil taurino. Es que la vida se puede resumir en la tauromaquia. Sí, qué bonito. La verdad que la gente no lo sabe, pero es verdad. Qué bonita es la tauromaquia. Vamos a hablar de Pucci. Sí, vamos a hablar del señor Carles Puigdemont. ¿Tú has estado en Waterloo alguna vez? No he tenido la desgracia de estar en Bruselas alguna vez, pero por suerte ya no hace muchos años que no voy. Yo he estado en Waterloo, no para ver la mansión, porque es una mansión de lujo lo de Puigdemont, sino para ir al Museo de la Batalla de Waterloo, que es increíble, te lo recomiendo un montón. Está la granja de Ugumund y está genial, pero de paso sí que vimos la casa de Puigdemont y es una casa de lujo y es que lo tiene todo absolutamente pagado. Es un fugado de lujo, podríamos decir. Sí, sí. Aquel exilio que dijo Pablo Iglesias que se comparaba a los de la República Española, nada que ver. O sea, Puigdemont lo tiene todo pagado. Y hoy el Confidencial va por ahí. 7.000 euros costó el Rolex que le regaló la empresa que financiaba Tsunami Democratic a Carles Puigdemont. 7.000 euros ese Rolex. Puigdemont ya rápidamente en Twitter ha dicho que se va a querellar, que va a denunciar al Confidencial por tercera vez porque dice que esa información es falsa, pero la realidad es que los accionistas de Tsunami Democratic están detenidos y la realidad es que se conoce que utilizaban muchos fondos que se utilizaban para financiar a Tsunami Democratic para hacerle regalos. Es más, en el concepto de la factura del reloj de 7.000 euros, ese Rolex pone regalo homenaje al presidente de Cataluña. Un fugado de lujo, Jano. Y tenemos más noticias de Puigdemont. Es que ahí, hablando de la amnistía... Hoy Puigdemont dice en el Parlamento Europeo, no, la amnistía va a salir. Recuerden que para presentar la ley de amnistía tienen hasta la semana que viene, 7 de marzo. Ahí es cuando Francina Armengol dijo que se acababa el plazo para presentar esa ley que ya decayó en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues hoy Carles Puigdemont ha dicho en el Parlamento Europeo, a periodistas, en lo que llamamos un canutazo, que es esa como reunión de periodistas cuando le ponen el micrófono, que esa ley de amnistía va a salir. Y hoy sabemos que el Tribunal Supremo abre causa penal a Puigdemont por terrorismo en Tsunami Democratic. Sota, caballo rey. Si Puigdemont dice que esa ley de amnistía va a salir y el Supremo te abre causa penal por terrorismo, significa que en esa ley de amnistía... Sí, tendrán que ponerla el terrorismo bueno. Exacto. Y no lo van a tener fácil aún así, ¿eh? Y apúntense este nombre, Susana Polo, que va a ser noticia estos próximos meses porque va a ser la instructora del Tribunal Supremo que lleve toda la causa. O sea que ahora vamos a escuchar cómo la señalan, ¿no? Exacto. Polo, Susana Polo. Veremos si es de la fachosfera, si es progres, si no, seguramente claro, no. Seguro, si va contra el gobierno. Claro. Hablando de problemas, tenemos también el tema de la deuda de la Seguridad Social, que yo entiendo que estas noticias son más irrelevantes en días como hoy, pero no deja de ser tremendamente grave. Mira, empiezo rápido. Esta foto que tenemos es un gráfico en el que ustedes van a ver cómo ha aumentado la deuda de la Seguridad Social. Fíjense, en color beige Felipe González, José María Aznar en ese verde turquesa, José Luis Rodríguez Zapatero en ese naranja Ciudadanos, Mariano Rajoy el azul PP y luego, fíjense, el rojo, Pedro Sánchez. Más de 233% en esa deuda de la Seguridad Social. ¿Y por qué es la Seguridad Social, digamos, el elemento que más tira de la deuda en España, que ya alcanza 1 billón, pero billón europeo, no americano, es decir, es 1 millón de millón el billón europeo, 1,5 billones esa deuda general en España? ¿Por qué tira tanto la Seguridad Social? Pues por el tema de las pensiones. El tema de las pensiones se revalorizan cada año conforme al IPC, ya no queda dinero en esa hucha que antes sí financiaba, recordemos, en la época de José María Aznar, con superávit, y ahora ¿cómo se financia esa hucha de pensiones? Pues a través de la emisión de deuda pública y también a través, evidentemente, de los impuestos, porque es que esto de las pensiones es un tema que yo ya saben que insisto mucho en eso, pero es que cuando decimos, no, el gasto, 1 de cada 2 euros que se gasta el Estado va al sistema de pensiones. Evidentemente el pensionista dice, oye, ¿yo qué quieres? Me han estafado, ya. Pero es que en ese sistema Ponzi, que es una estafa piramidal, el sistema de pensiones, ¿ahora quién estamos atrapados? Nosotros. Los jóvenes. Estamos los que están... Los jóvenes. Y no tan jóvenes, los que están también trabajando y contribuyendo a día de hoy, están sosteniendo esa estafa de la que también somos víctimas, porque el día de mañana le va a pasar lo mismo a otras generaciones. Pero es que antes incluso el debate ya estaba totalmente corrupto, porque el debate con la pirámide demográfica se termina. Hay más señores mayores, hay menos personas jóvenes que puedan pagar esas huchas. Pero es que antes esa hucha de las pensiones se pagaba con superávit y ahora se hace
con ese mecanismo de equidad intergeneracional que se inventó Escrivá, que se sacó de la manga y que ya hemos visto en nuestras nóminas reflejado este 2024. Yo al menos en mi nómina lo he visto, que es un impuesto más. Tú tienes el IRPF, la cotización a la Seguridad Social y de repente cotización MEI, M-E-I. Y tienes un extracto de dinero que se te va, que es tuyo, que se te va, para intentar volver a llenar esa hucha de pensiones. Pero es que eso no es suficiente. Eso es imposible, además. Es que eso no es suficiente y tienen que seguir tirando inherentemente de deuda. Y vamos aumentando la deuda, vamos aumentando la deuda de la Seguridad Social y vamos aumentando ese 1,5 billones que cada año crece y que Bruselas nos pide, por favor, cada año que hagamos una reforma estructural para dejar de tener tanta deuda. Sí, pero son 11 millones de votos, así que, ya saben, cosas de la democracia. En la otra cara de la moneda, Argentina. Argentina, porque si hablábamos esta semana de vivienda y de que aquí la falta de oferta estaba disparando los precios y la regularización de los alquileres y sus precios también estaba pues haciendo falta en esa oferta y, a su vez, aumentando los precios, en Argentina justo lo contrario, porque la oferta se duplica y el precio cae un 20%. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo lo ha conseguido? Liberalizando el mercado y desregularizando todo el mercado de la vivienda. No parece... A priori no parece no parece complicado. No parece complicado. Pues consigue tú explicarle esto a un socialista, a ver si consigues convencerlo. Sí. Y hablando de intervencionismo y figuras de Mesías, Vladimir Putin, con todo el lío de Macron. A ti no te gustó lo que dijo Macron, ¿eh? No, bueno, ¿qué dijiste? Que Macron es muy de... No, que los franceses dicen muchas cosas y la mayoría de ellas no siempre ciertas. Bueno, pues... Pero el caso de Macron, sí, bueno, un brindis al sol, claro, ¿no? Y luego ha dicho, bueno, ahora tenemos que ha dicho, bueno, en realidad no quería decir esto. Es que yo creo que te escuchó el Palacio del Elíseo. Seguro. Y han salido a matizar las palabras de Macron. Han dicho que, hombre, no se refería a tropas, dijimos nosotros aquí, tropas de suelo, que viene a ser infantería, sino que ese apoyo logístico, más armamento, pero no parecía eso cuando escuchamos a Macron. Lo que pareció es lo que dijo, que estábamos en dinámica de llegar a enviar tropas occidentales a Rusia. Y Rusia le ha contestado que ni si te ocurra, porque hoy Putin, delante de toda la Asamblea Federal de Rusia, ha venido a decir que todo lo que se le ocurre a Occidente amenaza con un conflicto, con el uso de amenazas nucleares capaces, ya lo sabemos, capaces de destruir la civilización. Así que Putin lanza un órdago, en este caso a Macron, y parece que tendríamos que ir hacia una desescalada, pero fíjate lo que dijo la misma presidenta de la Comisión Europea ayer, Ursula von der Leyen, en el Parlamento Europeo. The threat of war may not be imminent, but it is not impossible. And the risks of war should not be overblown, but they should be prepared for. And that starts with the urgent need to rebuild, replenish, and modernize member states' armed forces. And in doing so, Europe should strive to develop and manufacture the next generation of battle-winning operational capabilities, and to ensure it has sufficient quantity of material and the technological superiority that we may need in the future. Lo que está diciendo Ursula von der Leyen es militarización de Europa, nada más y nada menos. La guerra no es imposible, no es probable, pero tampoco es imposible. Hay que prepararse para una futura guerra. Eso es lo que está diciendo la presidenta de la Comisión. Entiendo que ya irá al frente la primera, ¿no? No, irá a su pony. Irá al pony. Irá al pony. Ya, suele ocurrir con estas cosas. Bueno, pues esto, cada uno con sus típicos discursos, me amenazas, elevo la amenaza. Y en realidad el tema nuclear es lo que hace que la paz sea duradera. Bueno, las armas nucleares, a quien le pese, me da igual. Es la preservación de la paz. Sí, sí. Parece que es imposible, pero es así. Sabéis que llega un punto en el cual no quedaría nadie. Bueno, te despido ya. Qué pena, ¿eh? Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Me lo he pasado muy bien. Tengo que decir que me he pasado muy bien. No despedirte, sino, oye, te vas con 2 orejas, buenas sensaciones. Ah, muy bien. Una puerta grande. ¿Una puerta grande? Pues ahora cuando bajemos a hombros, ¿no? Cuando acabes la tertulia y todo esto, a hombros. Y ya te digo, o sea, como novilleros deja buenas sensaciones. La gente se ha quedado con tu nombre. Bien, bien, bien. Y ahora pues... No tengo un nombre muy torero, ¿eh? Ya. No. Hay que buscarte... Jano García es más de... que va a ser torero. Rocarrey, Emilio de Justo y Jano García. No, que va. No tengo nombre de torero. Yo de pequeño quería ser torero. ¿Qué te gustaría ser más? ¿Picador, banderillero o matador? Hombre, matador. ¿Matador? Por supuesto. A mí las banderillas, es que cómo las ponía... Fernando Sánchez. Cómo las ponía Padilla.
Y yo cuando lo vi en San Fermín, ya sé que a ti no te gusta San Fermines y demás, pero cómo las ponía Padilla. Qué lujo. No. Cómo levantaba todo el último romántico del a todo. toreo es Fernando Sánchez, que es el que mejor pone las banderillas. Si a ti no te gusta ni Roca Rey. Hombre, es que Roca Rey, Estamos cuando bien. aprenda a torear quizás sí, pero eso de torear Tú con eres el de los pico. que en las ventas está todo el día pidiendo el sustituto, ¿no? Yo soy El de toreo clásico, tío. Sí, como mi abuela. Así como debe ser. La gente mayor suele tener razón, o sea, que hace caso a tu abuelo. Bueno, Paloma. Menos con las pensiones, ¿no? No, menos, pobrecillos, los han estafado. Pero claro, tienen que entender que ahora nos están estafando a nosotros. Ya, claro, exacto. Lo dicho, ya veremos si confirmas alternativa algún día. Perfecto, señor. Gracias por venir. Y nosotros despedimos a nuestro querido Íñigo y nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida por primera vez a Luca Constantini. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. Muchas cosas que hablar, ¿eh? Bueno, tenemos muchas cosas, sí, señor. Entretenidas, muchas de ellas. Javier Martínez Fresneda, ¿qué tal? Muy bien, Jano, muy buenas noches, un placer. Y Ricardo Ruiz de la Serna, ¿cómo estamos? Encantado de estar aquí una vez más, muchas gracias. Bueno, si habéis estado siguiendo la tournée mediática de José Luis Ábalos, que... ¿Cómo no? ¿Cómo no, efectivamente? Sí, pero hoy ya... El otro día con Alsina ya empezó a flaquear, hoy también. Entonces dices, este hombre ya ha dicho que iba a ser su último baile, que no iba a estar ya, no iba a conceder más entrevistas, y lo siento, Fresneda. Pero claro, hoy conocemos muchas informaciones y esto de decir, bueno, Ábalos y ya está, pues Ábalos y ya está, ya sabemos que no. Y tenemos a un gobierno contra las cuerdas. Luca, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que el gobierno está, en fin, está tocado, está tocadito. Todavía falta por ver hasta dónde llega la ola. O sea, si te fijas, el flujo informativo es increíble. O sea, es que ya, incluso los periodistas, o sea, yo personalmente por lo menos perdemos ya un poco el ritmo, porque cada 2x3... Bueno, ahora las últimas novedades interesantes son efectivamente que empieza a filtrarse el sumario de la Guardia Civil, o sea, ya tenemos más elementos sobre la investigación. Y lo que se empieza a ver, más allá, digamos, del affair Koldo, de si este Koldo era o no el jefillo o casi el jefe de la trama, es que aquí parece que empiezan a aparecer contratos, en fin, sobre todo operaciones del gobierno para salvar empresas importantes, millonadas para arriba, para abajo, la mujer del presidente que empieza a salir en la prensa. O sea, la cosa puede llegar hasta arriba, francamente. Fres. A ver, yo creo que hoy ha sido el último baile, teóricamente, del señor Ábalos por recomendación de sus abogados, ¿no? Porque yo creo que el señor Ábalos tiene ese punto inocentón, ese punto honesto en el que en alguna entrevista se le ha escapado alguna cosa que si yo fuera su asesor legal le diría, José Luis, cuidado, no nos vayamos a hacer daño, ¿no? Para mí la pregunta fundamental, decíais que el gobierno está nervioso, es dónde van a conseguir poner el cortafuegos, ¿no? Yo creo que va a haber otra gran dimisión o cese próximamente, quizá el ministro, el anterior presidente de Canarias, el ministro Torres, ministro de Administración Territoriales, ¿no? Un ministerio de sí, de esto de política territorial que no... Sí, bueno. Pero claro, yo creo que en el gobierno se trabaja activamente para encontrar ese cortafuegos. El problema es, como bien dice Luca, con esa avalancha de informaciones todas exclusivas y en diferentes medios de comunicación, imaginaros el volumen de información total que hay, como para que 5 medios de comunicación tengan exclusivas diferentes, pues ¿dónde van a conseguir poner el cortafuegos, ¿no? Esa es la gran pregunta. Ricardo. Bueno, ¿y hasta dónde va a llegar el incendio? Porque está la dimensión española, pero luego está la investigación europea de la Fiscalía Europea, con una dimensión internacional que hasta ahora a Pedro Sánchez no le había afectado. De hecho, Pedro Sánchez estaba buscando un acomodo en alguna de las instituciones europeas o internacionales de alguna naturaleza. Se llegó a hablar de él en una época como secretario general de la OTAN. Sí. Claro. La época que decía mucho la guerra de Putin, estaba haciendo la entrevista. Sí, él estaba preparando su campaña sin tener en cuenta algunas circunstancias que se le podían presentar, como ha ocurrido, ¿no? Luego me parece que hay otra dimensión, que es los movimientos que ha tratado de hacer, por un lado, para recuperar parte de la iniciativa política, por ejemplo, con la relación con Argelia, y tratar de relanzarla, y por otro lado, los intentos de distraer a la opinión pública, incluso con el uso de su propia cuenta de X, antiguo Twitter, ¿no? Intentos fallidos. Creo que una de las cosas que está pasando es que la crisis es de tal dimensión que no hay forma de triangular y no hay forma de distraer a la opinión pública con otra cosa. Pero fíjate que, o sea, hace una semana la crisis era las elecciones en Galicia, resultado tremendo del PSOE, o sea, 9 diputados.
Y hace 20 días era la amnistía. Sí. Que sigue estando sobre la mesa. O sea, tenemos estas dos crisis que siguen estando sobre la mesa. Y de repente tenemos una tercera crisis, que es la supercrisis. O sea, y el tema Ábalos, Koldo, presuntas mordidas, tramas, corrupción y tal, ha logrado que un tema como la amnistía ya quede relegada a la 8ª página del periódico de la selección nacional. O sea, que es increíble si lo piensas. Y la apertura de una investigación por terrorismo contra Puigdemont. Absolutamente. Y fíjate que pareció una noticia, no diré que menor, pero... Claro, ahora que sabemos, ¿no? Que o sea, la Unión Europea, no sé qué, no quiere el tema de la amnistía, ya casi, no digo que no nos interesa, o sea, interesa, es importantísimo, que el Supremo, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, es que respecto en fin, a una historia prácticamente de película mafiosa, como es el tema de la corrupción, pues ya, bueno, luego sin hablar de la figura de Ábalos, que ahora, o sea, se convierte en un personaje Claro, a nivel de épica, ¿no? O sea... Sí, no, es que coinciden muchas cosas, ha coincidido, es verdad, la trama, pero los personajes, Ábalos, Koldo, que dan mucho juego, y luego también, claro, esto en el contexto de la pandemia que hemos repasado. Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y Santos Cerdán, es que Santos te estabas Cerdán. dejando... No, sí, es que te iba a decir Santos Cerdán, te iba a decir Francina Armengol. Hombre, Francina. Te iba a decir Torres, te iba a decir el Ministerio del Interior, Marlaska, y su mano derecha. Te iba a decir ahora también la mujer del propio Pedro Sánchez, que insisto, los contactos con Begoña Gómez que tuvieron el empresario Víctor Aldama y Javier Hidalgo, bueno, coincidieron en el tiempo con las adjudicaciones de contratos de emergencia del Ministerio de Transportes para la compra de mascarillas que ahora investiga la Audiencia Nacional. Sí, entonces dices, claro, es que aquí hay muchos personajes, se ha juntado todo, es verdad que Ábalos da mucho juego. La clave seguirá siendo, y o sea, hay que entender que la clave es y será siempre si Sánchez sabía lo que estaba pasando, si Sánchez pudo... digamos, actuar de alguna manera para ayudar a la trama presuntamente delictiva. Siempre ponemos el presuntamente delictiva de Ábalos, sí, Koldo & Company. Pero claro, ojo, o sea, por ejemplo, el caso concreto de Baleares. El caso de Baleares, en mi opinión, es perfecto. O sea, porque ahí hay una compra, son creo 3-4 millones de euros de material, luego se ve que el material es fake, o sea, son mascarillas, sí, son mascarillas peores mascarillas de las que muy malas. Ni homologadas. Sí. Son ni homologadas. Entonces la pregunta es, vale, pero entonces cuando el gobierno de Baleares, de Francina Armengol, se da cuenta que efectivamente es una compra fake, ¿por qué no recurre a la compra? O sea, ¿por qué no pide efectivamente una indemnización a la empresa tal? Ahí lo más lógico es que Armengol o quien por ella, digamos, se ponga en contacto con alguien, en ese caso de los intermediarios de esta empresa que había vendido las mascarillas y que estaba vinculada a la trama y que quizás hubiera, en fin, que hubiera intervenido el propio Ábalos para decir, bueno, intentamos tapar el asunto, ¿no? O sea, yo supongo que ahí tiene que haber habido algún tipo de contacto y entiendo que los investigadores por ahí tienen que tirar hasta llegar a la planta, al despacho oval, o sea, al despacho importante de la Moncloa para saber, oye, pero el presidente del gobierno sabía algo de esto, el cese de Ábalos en el año 2021 está vinculado con ese tipo de operación. El problema es que toda la trama actuaba de manera perfecta, menos el señor Koldo, que cometió el gravísimo error de comprarse 2 pisos en Benidorm y 2 parcelas de suelo en Polop, que es un pueblo al lado, tú lo sabes mejor que yo. Además... Yo he estado en Polop varias veces. Dicen que va a ser la nueva... Es la Benidorm 2, ¿no? La idea era comprar suelo... Claro, invertir. ¿no? Es un emprendedor, Koldo. Claro, que era suelo rural para lo que luego se convirtiera en suelo para la construcción, ¿no? De todas maneras, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, Luca, en que el caso Baleares es perfecto, porque aquí la duda es si verdaderamente los partícipes en esta trama lo hicieron por lucrarse o por recomendación del ministro. De alguna manera, porque había una orden para comprar a los nuestros, ¿no? Y en Baleares se ve perfectamente. Ellos se dan perfecta cuenta de que las mascarillas no sirven. Prueba irrefutable, no las distribuyen. No las distribuyen. Perdona, que hay un documento que se presentó en junio del 20 diciendo, oye, que esto no es, y además lo ponen lo que estipulaba el contrato. O sea, no está firmado, ¿eh? O sea, no, por eso, pero es que pero no reclaman a la trama hasta que pierden el gobierno autonómico, porque claro. Y alguien le debe decir, Francina reclama, porque si no quedamos muy mal, ¿no?
Pero ahí es evidente que hay una trama. Otra cosa es que Francina o los señores del gobierno de Baleares se lo llevasen crudo, como parece ser que se lo llevaba Koldo, pero que estaban en el ajo, que sabían que estos señores eran de Pero los es que suyos igual. y eran a los que tenían que comprar, es más que evidente. Sí, pero hay prevaricación y malversación por el simple hecho de que si tú estás al gobierno y ves que efectivamente hay una partida. Yo puedo entender que en el caos de la pandemia efectivamente tú vas comprando donde puedas. Claro, si a ti te recomiendan una empresa en esta situación, tú eres Francina Armengol, en Baleares no tienes ni idea de cómo traer mascarillas en un caos mundial, donde además tienes que competir con todos los demás países europeos para traer mascarillas. Y si no traes mascarillas, eres el hazmerreír de las administraciones locales, nacionales y lo que fuera. Espera. Entonces, claro, tú te apoyas donde puedas. Te llevan un cargo de mascarillas. Te das cuenta que las mascarillas no funcionan. No dices nada. Y luego en el año 2022, la Guardia Civil, porque tú lo sabes, que la Guardia Civil va en la nave donde están almacenadas estas mascarillas fake, porque ya está activa la investigación de la Guardia Civil. Entonces, en este momento, la pregunta que yo me hago es, cuando ves que la Guardia Civil va a la nave para ver las mascarillas y sabe que hay una investigación, la primera cosa que hace no es, oye, llamar al amigo que te había traído estas mascarillas diciendo, oye, ¿aquí qué está pasando? Y luego, claro, eso es dinero público. Por lo tanto, digamos, quien gestiona el dinero público siempre tiene una responsabilidad sobre que este dinero público pues, se gaste de la manera honesta y, sobre todo, eficaz. Aquí también hay más detalles, que eso, bueno, Armengol, como digo, queda constancia el 10 de junio, creo recordar, de ese mismo año, 2020, diciendo, oye, estas mascarillas no cumplen con el contrato que habíamos firmado. Y ahí es cuando, ¿quién intermedia? O sea, ¿quién es el que dice, no nos pidas la devolución del dinero? Claro. Porque, claro, son millones de euros. Si no, también puede saltar otras cosas. Claro. Armengol se calla, las almacena, como bien decías tú, y cuando se produce el cambio de gobierno dice, ¡ay, que me han estafado! Y dice, ya lo sabías. O sea que, Ricardo. Lo que pasa es que es difícil encontrar un cortafuegos porque es un incendio que tiene demasiados focos de ignición. Muchas plantas. Es decir, fíjate que tienes el foco de Ábalos, Ministerio de Fomento, etc. Tienes el foco uso de fondos europeos. Tienes el foco Francina Armengol, Baleares, etc. Tienes el foco Torres, Canarias, etc. Tienes el foco Marlaska y el entorno de un ministro cada vez, digamos, no me gusta la expresión quemado, ¿no? Pero quiero decir, son ya muchos ministros y altos cargos y cargos de confianza como para que uno pueda orientar la artillería en echar la culpa, me recuerda, salvando las distancias, ¿no? Porque el terrorismo de Estado fue otra cosa, ¿no? Pero claro, en quizá el único caso que ha habido de esta dimensión, insisto, salvando las distancias, porque el terrorismo de Estado tenía crímenes de sangre, ¿no? Pero con los GAL fue posible un cortafuegos pero porque los propios lo aceptaron. Sí, Quiero decir, los propios que eran el cortafuegos se negaron y, digamos, contribuyeron a una estrategia política. Creo que ahora va a ser distinto. Es decir, creo que ahora son demasiados. Poner de acuerdo a tanta gente. Llegar a un punto en el que uno diga, mira, la verdad la conocerán los historiadores, pero ahora mismo, como se dice en el mundo de la delincuencia, que cada uno se coma el marrón y aquí termina. Esto es difícil, es demasiada gente. A ver, Perdona, con Ricardo, situaciones muy distintas. O sea, yo creo que en estos vídeos que circulan de los fragmentos de la entrevista de Ábalos y tal, creo que no todo es fingimiento. O sea, creo que puede haber un punto en el que haya un eslabón de la cadena que diga, pues yo no voy a asumir estas responsabilidades, luego no la voy a asumir solo, ¿no? A ver, es que aquí hay otra variante que hemos visto en otros casos de corrupción que afectan a los grandes partidos, que es plantearse lo siguiente. ¿El dinero distraído es solo para el enriquecimiento personal o es también para el partido? Porque no olvidemos que el señor Ábalos era el fontanero mayor del Partido Socialista, era el secretario de organización, la persona que manda en el PSOE orgánicamente, porque generalmente el secretario general o es presidente del gobierno o portavoz parlamentario, ¿no? Jefe de la oposición. Con lo cual, claro, si en el vértice de toda esta trama está el que manda en el partido, a ver si es que él recaudaba para todo el partido. Para luego distribuirlo entre ellos o para quedárselo el propio partido para su propia acción política, ¿no? Claro, esto es una pregunta muy lícita, porque aquí pasamos del caso Ábalos, Koldo, pasamos al caso PSOE. Entonces, claro, si Ábalos hace eso, tiene de alguna manera algún tipo
de lealtad hacia el partido, de lealtad él propiamente y todos los involucrados, porque de alguna manera trabajábamos, ¿no?, para ese partido que ha traído la luz y la democracia a los españoles. Pero como esto sea repartir y llevárselo crudo, aquí tonto el último. Yo, Koldo, pierdo mi terrenito en Polop, que llevo toda la vida, pasaba por ahí con la novia y decía, aquí te construiré un imperio. Y tú no vas a perder. Pero es que Koldo construía para su hija y su madre, pobre Koldo. O sea, bueno, claro, cada uno. Oye, todos los corruptos construyen para su gente más íntima, ¿eh? Te quiero decir, no te creas que tienen pero grandes. O sea, si Koldo. Parece que Koldo, digamos, lo que puede haber trincado más o menos es 1,5 millones de euros. O sea, lo que están investigando de fondos. Sí. Porque la clave para la Guardia Civil es Koldo. O sea, la Guardia Civil empieza a tirar del hilo cuando encuentra el hilo Koldo. Sí. Que ve que este señor que tenía X miles de euros en el año tal, el año siguiente había cuadruplicado mágicamente pues su presupuesto. Con una pensión de invalidez, por cierto. Además, que esto a nivel ético y moral me parece tremendo. Pero bueno. Entonces, claro, o sea, pero si Koldo, que era efectivamente el último, digamos, eslabón, el último mono del grupo, se ha presuntamente ganado 1,5 millones, imagínate todos los demás, o sea, los empresarios de Zamora, la gente no sé qué, hasta llegar efectivamente a Ábalos. Ya veremos si Ábalos queda involucrado. Ábalos se defiende diciendo, bueno, es que yo no estoy encausado, no tal... que tiene su lógica, digamos, desde el punto de vista de Ábalos. Lo que pasa que también es verdad que en una investigación judicial de ese tipo, la Audiencia Nacional no quiere involucrar a una persona que puede estar aforado, un diputado, porque automáticamente pasaría al Supremo. O sea, en términos judiciales lo que hacen es una investigación, cierran la investigación y cuando ya está bien empaquetada, hacen ¡pum! Ahora al Supremo para que efectivamente los aforados, los protegidos, digamos, por ser diputados, pues puedan ser investigados. Por lo tanto, el argumento de Ábalos es así, para coger con pinzas, digamos. Ricardo. Hay una cuestión, de todas maneras, respecto a esto de las lealtades del partido, ¿no? Quizá, de nuevo, peco de historiador, de visión histórica, si se quiere, ¿no? Tampoco más del PSOE que la generación de políticos que se vieron involucrados en los GAL, era difícil ser, ¿eh? O sea, era gente que, puesto a tener credenciales del PSOE, era gente, me atrevería a decirte, no sé si de estos, sí como estos, pero sentían también que el partido de alguna manera los iba a amparar y los iba a apoyar. Y bueno, de hecho, los amparó y los apoyó hasta la puerta de la prisión, donde bailaron al corro de la patata. Por cierto, estaba en aquella foto Miquel Iceta y había... O sea, sí, había, no, en la del ingreso en prisión de los del corro de la patata no, pero era una época en la que de alguna manera se quería simbolizar, ¿no? Que habían ido, que no había sido con los del corro de la patata. De Miquel Iceta había ido a acompañar a otro político que había sido condenado. Corro de la patata porque los oyentes jóvenes no saben lo que es. Cuando hay una de las condenas por los GAL, van a ingresar en prisión y entonces altos cargos del Partido Socialista. El secretario de Estado de Seguridad del Partido Socialista ingresó por terrorismo de Estado en la cárcel. ¿Esto no lo recuerdan los jóvenes, tú crees? Yo creo que no. ¿Qué va? Me dejas desolado. Bueno, el caso es que fueron altos cargos Pongan del Partido Rafael Socialista. Vera en Google, por favor. Y se pusieron a bailar al corro de la patata allí delante de la prisión, pero la foto de Miquel Iceta era por el ingreso en prisión de otro político, no recuerdo cuál era, y también estaban ahí presentes. O sea, gestos simbólicos del PSOE se pueden esperar los que se quieran. Ahora, que de ahí a que te vayan a amparar y te vayan a proteger, hay un trecho. Otra cosa es que, con la famosa expresión de Luis Roldán de tirar de la manta, otra cosa es que tirar de la manta al final puede ser una estrategia problemática, porque si todo el mundo te ha dejado de lado y encima tú vas y tiras de la manta, no es que tu situación vaya a mejorar si tira, es que va objetivamente a empeorar. Entonces puede ser que haya un pacto de silencio, una omertà. Puede ser. Pero hay muchas mantas, o sea, no hay solo la manta de Ábalos. A mí me preocuparía más la manta del o sea, del nivel de intermedio. Koldo, claro, sí. Koldo, yo no sé, porque Koldo no sé. El de Zamora te preocuparía más. A mí sí, a mí personalmente me preocuparía más en fin, el personaje difícil de manejar, de controlar. Porque yo creo que Ábalos dice y no voy a tirar de la manta. Bueno, esa es la típica declaración que también hace temblar, o sea... Sí, que va a decir, sí, mira, apunta. Eso, a ver, claro. Mira, esto, claro, obviamente que va a decir, o sea, pues eso. Es normal. En una entrevista televisiva encima va a decir a Risto, sí, mira, Risto, Claro. a ver, tiene papel y boli, pues mira, el día tal, es evidente que no. Pero ¿no? yo creo que, o sea, el famoso coche, el Peugeot, no sé si era un 308, no sé, 204, no sé, ¿dónde estaban? Koldo
Koldo conducía. Al lado de Koldo estaba Santos Cerdán, actual secretario de organización del PSOE, y no sé. Ábalos, que fue el superministro, y Pedro Sánchez. Esos eran los 4. Ahora, mi sensación es que, aunque hayan intentado efectivamente poner el cortafuegos con Ábalos, y Ábalos les ha dicho, de eso no, nada, sí es posible que entre ellos, sobre todo por parte de Ábalos, él no quiere tirar de la manta porque también los otros tienen manta. O sea, habría una autodestrucción entre lo que se sabe uno y lo que sabe otro. Pero sí que podría ser problemático en una investigación, delante de unos investigadores que empiezan a hacerte preguntas, pues el papel de un empresario, el papel de un intermediario, el papel de, en fin, de uno que pasaba por ahí, más o menos, de un subsecretario de Estado, de un alto funcionario que tiene también, en el momento en el que diga, oye, sí, a mí me consta que el presidente del gobierno sabía esto, a mí me consta que miembros de la Moncloa sabían que se estaba contratando con esta empresa, sabían quién estaba ayudando, por ejemplo, en el rescate a Air Europa y tal, porque ahí automáticamente el focus político va a caer sobre Pedro Sánchez. Y el principio del invigilando, el principio de ¿por qué piden la dimisión de Ábalos? La responsabilidad política de Ábalos, ¿cuál es? Le dicen, oye, aunque tú no estés encausado, tú tenías una responsabilidad de invigilando respecto a tu asesor. O sea, si este tipo hacía fechorías, si tú no te has dado cuenta y salías con él cada día, pues, oye, tío, aquí tienes que pagar. Pero el mismo principio puede valer para Pedro Sánchez. De hecho, una de las preguntas... Está Ábalos, y Ábalos era el ministro de Transporte, tú te sentabas cada martes o cada miércoles en un consejo de gobierno, hablabas con él constantemente y no te diste cuenta de todo el desvío de fondos que estaba haciendo este señor a través de la SEPI, miles y miles de millones de euros, pues el principio político del invigilando te va a tocar a ti también, Pedro Sánchez. De hecho, una de las preguntas que no responde Ábalos y se han hecho tanto a Alsina como a Risto es ¿por qué le cesaron? ¿Qué es lo que ocurrió? Ábalos lo que dice, no, es que querían cambiar la imagen, de que no estuviésemos... Estaba cansado. Sí, claro, cansadísimo. De que la imagen de la pandemia, Hombre, tal... siempre se habló del tema del feminismo, ¿no? Hay un momento en el que... ¿A que Ábalos no es feminista? A ver, no sé si eres feminista porque no se lo he preguntado. Pero lo que digo es que era el momento en el que se estaba librando la propia batalla en el seno del PSOE entre el sector que era más, digamos, feminista clásico y los que eran más feministas de nueva ola. Estaba ahí la cuestión del borrado o no borrado de las mujeres. Era un momento en el que el PSOE se estaba debatiendo, ¿no? La época en la que Carmen Calvo aparece como la víctima sacrificial Carmen Calvo. Y ese es el momento en el que se dice, no, bueno, Ábalos en este nuevo PSOE más feminista, más orientado, pues quizá no tenía un encaje tan claro. Y de repente nos encontramos con que la historia puede haber sido muy otra, ¿no? Nada que ver con el famoso debate sobre el feminismo y estas cuestiones. A ver, yo retomando lo que decía Luca de la trama corrupta, de quién tira de la manta, yo creo que la historia criminal está llena de personas clave para la investigación en el lugar menos esperado, ¿no? Es decir, Al Capone, el tema de sus declaraciones al fisco, o Luis Roldán, que hablábamos de la corrupción del felipismo. Luis Roldán, queridos amigos, director de la Guardia Civil, que se lo llevó crudo con el dinero de los huérfanos de la Guardia Civil en pleno época negra del terrorismo, pues a este señor se le pilló porque se separó de su mujer, porque se encariñó, bueno, pues con una señora muy joven y voluptuosa y de otra nacionalidad, y fue al juicio a negociar la pensión de alimentos con su mujer y le dijo, no, mi sueldo de funcionario de la Guardia Civil es este. Y la mujer dijo, pero hombre, no, hay más dinero, tal, esto no es juzgado de familia. Y el juez, que no, que sí, que tal, pues esta es la pensión de alimentos y ya está. Y dijo, pero entonces no contamos las bolsas de dinero en efectivo que este señor entra en casa. Tacata. Esto le pasó a Julián Muñoz, el de el caso de los Puyol también viene un poco los Puyol por una novia despechada. Es decir, aquí estos señores no solamente hay que pensar en los integrantes de la trama, no solamente hay que pensar en el funcionario que les firma el último papel, en quien se beneficia, no, hay que pensar en toda la constelación de personas que lo saben. Bueno, las comparsas son claves, o sea, en ese tipo de películas es la comparsa, pero Claro. fíjate que todas las investigaciones, por ejemplo, yo ahora te hablo, bueno, los casos de mafia en Italia, por ejemplo, a los grandes jefes de la mafia, no es que les pillan por una interceptación telefónica al jefe tal, o sea, no eran tan tontos, ahí le pillas por el eslabón más perdido, más pequeño, el primo del autista de tal. Y son estos los que empiezan a cantar, o sea, son estos los que los que menos te lo esperas. Claro, el conductor. Claro. Claro, porque claro, cuando la trama es muy grande,
también la capacidad que tú tienes de controlar todos los personajes, digamos, de la familia mafiosa, si quieres, es difícil. Y la gran paradoja es que en términos de testimonio judicial vale lo mismo la palabra del último llegado del grupo que la del jefe de los jefes. Y entonces ahí ya veremos. Pero hay una diferencia con el caso de Roldán y digamos con la típica corruptela años 80 que, en fin, con ese sabor así un poco chusquillo. O sea, yo creo que ahora... Bueno, este tiene sabor bastante... Esto tiene un sabor... Muy bueno, torrente. Sí. Muy torrente, por eso digo. Es que entonces había efectivamente maletines de dinero. O sea, era un poco más casero, ¿no? O sea, sí, las bolsas de basura con la pasta. Escondido, el coche, no sé qué. Ahora, claro, ahora estamos en un mundo de financia global donde el dinero se mueve ya afuera y ahí... Por mucho investigadores, Guardia Civil, UCO, todo lo que tú quieras, esto va a ser muy difícil de rastrear. Sí, de hecho, claro, la primera pregunta es ¿esa pasta dónde está? Porque hay una parte que más o menos dice, bueno, el hermano de Koldo, retiro con los cajeros en efectivo. Sí, pero ahí no está todo. Pero pues quiero cambiar porque la prueba evidente del nerviosismo del gobierno es que primero intentaron decir esto es como lo del hermano de Ayuso, les ha salido mal, pero es que hoy han recurrido a una cosa fascinante. Y es que Koldo presumió de una reunión en Génova a las 10:15, el mismo día que se vio con Ábalos en La Chalana, esta marisquería, el día 10 de enero, y que dijo que se había visto con Tellado. Claro, la Guardia Civil, a pesar de que ha dicho, oye, que esta reunión jamás existió, lo ha constatado en el propio sumario, él ha tenido que publicar una foto del Partido Popular, o miembros del Partido Popular, en la que salía Tellado a esa misma hora, sentado en el Congreso, en este caso en el Senado, al lado de Feijóo. Pero han intentado tanto María Jesús Montero como Santos Cerdán diciendo, no, el que tiene que explicar no somos nosotros, esto es el PP. Sí, pero bueno, vamos a ver. Además hay una complicidad directa con Koldo en ese tipo de discurso, porque Koldo, cuando habla, o sea, Koldo sabe perfectamente que, la Guardia Civil lo tienen pinchado el teléfono, claro, es que Koldo eso es sabe. Sí. Como Koldo, en fin, tampoco creo que sea muy listo, entonces dice, ahora, ¿sabes qué hago? Ahora hago como que me estoy reuniendo con un tal Alberto en Génova y con el otro. Tellado, Miguel Tellado. Para intentar desviar, en fin, la investigación o no sé qué tipo de operaciones. Claro, es que es fundamental eso que has dicho tú, Luca, que es que Koldo ya sabía que tenía el teléfono pinchado. De hecho, Ábalos cuando decía, me queda estupefacto, no. Ábalos ya sabía que esta investigación estaba cuando salió del Congreso. Entonces dices, esto, pues que es una mafia. Porque esto lo dice sabiendo que te están escuchando. Y porque, bueno, imagínate que este hombre ese día no está en el Senado con Feijóo. Tenemos aquí una montada que las terminales mediáticas dirán, oye, que esto el PP... De todas formas, han salido titulares, yo he visto por ahí titulares que ponían Koldo dice que se reunió con tal y se reunió con tal en Génova. Sí, hombre, pero o sea, si tú en el mismo informe policial ves que la propia policía que le seguía a Koldo, o sea, la policía seguía a Koldo día, tarde, noche y mañana, todas 24 horas. Y sabía perfectamente que no había ido a Génova. Por tanto, el propio informe policial desmiente, digamos, el hecho de que Koldo dijera me he reunido con el Papa o con Mick Jagger o con Tellado. Claro. O sea, ¿tú cómo puedes a nivel informativo titular una pieza informativa? Porque yo lo he visto esta mañana, un titular en la prensa, obviamente, digamos, más afín al gobierno, que era Koldo sostiene que se reunió en Génova con el PP. Sí. Pero por Dios, o sea... Si los propios investigadores te dicen, pero es falso, o sea, tú no puedes... O sea, es que es muy difícil construir una mentira de forma improvisada. O sea, tú puedes crear circunstancias artificialmente creadas y si uno tiene el tiempo suficiente y la habilidad suficiente, puede construir una historia artificialmente que en un momento determinado pueda servir para incriminar o como coartada para alguien. Esto es un factual, es algo que no ocurriría en la naturaleza de las cosas, pero tú lo diseñas de tal... Pero hace falta mucho tiempo, no se puede improvisar. Entonces, cuando uno improvisa la típica mentira que cuenta en una declaración policial o en una declaración judicial, él le dice, yo ahora digo esto y... Es relativamente fácil rebatirlo, sobre todo cuando se trata de circunstancias objetivas. La presencia en un determinado lugar, por ejemplo, la posesión o no posesión de un determinado objeto. Uno toma el informe policial y dice, mira, aquí... hay un acta del registro y aquí esto no aparece. Otra cosa diferente es cuando empiecen en las interpretaciones de cosas que se han sucedido. Fulano y Sotano se conocían, pero se conocían porque había una relación de confianza. Ahí es donde te pueden hacer daño. Antes mencionaba una cosa, Luca Constantini, que quería volver un momento sobre ella, que es el valor de las declaraciones. De hecho, el valor de los personajes, entre comillas, menores o de los que pueden tener una vinculación más alejada, testigos, imputados pero por delitos de menor importancia, puede tener incluso un mayor valor incriminatorio, porque el valor incriminatorio no viene dado para liberarte de tu propia responsabilidad. Viene dado
porque es lo que tú consideras, estás declarando lo que tú tienes por ser la verdad o lo que consideras que es la verdad. Claro, entre dos que se incriminan mutuamente, el testimonio puede perder validez porque yo te incrimino para liberarme yo. Pero cuando decías antes, el conductor del coche, o cuando son personajes así que pueden tener una participación menor o que pueden ser simplemente testigos, ese testimonio te fulmina. Porque basta que diga, sí, yo les vi hablando y la relación entre ellos era de máxima confianza. A mi juicio, a mí me pareció evidente que entre ellos había una relación que trascendía lo meramente profesional. Te ha matado. Porque con esa interpretación de alguien totalmente ajeno a los hechos, que declara, pero no para autoexonerarse, para liberarse de responsabilidad, ese testimonio puede ser fundamental. De todas maneras, para mí la prueba inequívoca de que aquí hay tomate, por cierto, ¿qué diría Jorge Javier de esto, el partido de la gente y tal? Deberían preguntarle. Se ha hecho de sumar ahora, ¿no? Ah, sí. No, hombre, ¿no? sí, presentó el libro de Pedro. Es de Pedro. Es verdad. Bueno, le dijo a Yoli, me gustas mucho, pero yo soy de ¿Tú Pedro. cómo te acuerdas de estas cosas? Sí, Fernanda tiene muy buena memoria. Me parece admirable esto. No, porque yo hay determinadas personas... Fíjate que hasta yo me había olvidado y estoy con ellos todos los días. No soy rencoroso, pero tengo una listita. Y yo... Y bueno, el caso, a lo que voy. Francina está en ella. Fijaros, Francina, hombre, por favor. Como las copas de que se las sabe de memoria. Lo voy a apuntar en mi lista si no me dejas terminar. El caso es, fijaros si saben que hay tomate, un saludo Jorge Javier, que el PSOE, sabiendo el escándalo mayúsculo que es cargarse al antiguo secretario de organización del partido, amigo íntimo del presidente del gobierno, ese que iba en el coche con los otros tres, uno de ellos el presidente del gobierno, lo cesa en 24 horas, lo echan del partido, lo mandan al grupo mixto. Sabedores, como saben, que este iba a dar un poquito de pataleo, sabedores como saben que es más chulo que un chotis y que era probable que se fuera al grupo mixto y que no dejase el acta de diputado, sabedores como saben que iba a dar entrevistas, aún así asumen ese riesgo y dan el paso de separarse inmediatamente. O sea, fijaros si tienen claro que si escarbas vas a encontrar de todo. Sí, pero yo creo que el PSOE, por ejemplo, yo creo que el PSOE se equivoca, hace un cálculo equivocado sobre el movimiento táctico de Ábalos. O sea, yo creo que no se esperaban que Ábalos tuviera la valentía de seguir en el grupo mixto. Yo creo que no. O sea, yo no lo sé, porque... Yo creo que sí. Yo creo que se equivocaron. Yo creo que pensaban que Ábalos iba a dejar el acta de diputado, iba a cumplir, porque claro, Santos Cerdán va al domicilio de Ábalos el domingo pasado y le dice, oye, tú deja el acta de diputado y nosotros en el partido nos encargaremos como siempre hemos hecho. Claro. Lo que pasa es que Ábalos, o sea, hay que recordar que cuando Ábalos pierde el ministerio en el año 2021, ya, o sea, demuestra humildad, si quieres. O sea, por lo menos fue fiel. Obediencia. O sea, porque le degradan de ser el superministro a un diputado raso. A un diputado raso. Evidentemente le prometen, entiendo yo, algo de, en fin... Sí, en la presidencia de no sé qué. Algo de protección. Pero... Yo creo que le prometieron estar en las listas europeas ahora de las elecciones de junio y tenía sentido para Ábalos. Pero claro, cuando luego le quitas todo a ese señor y le quiere quitar el acta de diputado. Lo que dijo Ábalos en la entrevista con Risto. Hizo referencia a no sé quién que dice, bueno, ahora este es un jubilado que no tiene nada y no sé qué. O sea, yo creo que la idea es esta. O sea, Ábalos se vio realmente diciendo, no, perdona, pero tú a mí ahora me vas a quitar el acta de diputado, o sea, me vas a quitar el sueldo, me vas a quitar el aforamiento, ¿en nombre de qué? O sea, y no hay más peligro en este tipo de situaciones que una persona, un hombre, que lo ha perdido todo. Claro, si no tiene nada que perder. Y que se siente humillado, que se siente de alguna manera abandonado. Y se ha puesto a llorar con Risto recordando eso, diciendo a mí lo que más me duele es esto, tal. Es un gran actor, ¿eh? Yo reconozco que Ábalos... ¿Tú crees que no hay verdad en esto? Yo creo que sí, ¿eh? A ver, de Ábalos, no sé. Es como la gente que se fía de lo que dice Villarejo. ¿Qué coño me voy a fiar de lo que cuente Villarejo? O sea, ¿cómo le voy a creer? No, hombre, estás comparando. No, hombre, es un poco el perfil este. O sea, vamos a ver, Ábalos, que a mí me hace mucha gracia, ¿eh? Hombre, yo creo que y me lo estoy pasando muy bien. Pero de ahí a que lo que cuente Ábalos o las cosas como actúa igual que... Oye, en el Congreso salió... Estoy estupefacto, estaba como noqueado. Y dices, pero si lo sabías desde hace meses, o sea, que nos hemos enterado hoy de que lo que estás diciendo es mentira. Me voy a creer ahora que de verdad está conmocionado y emocionadísimo porque hay mis compañeros. Yo creo que al revés, él lo que ve es, y de hecho eso lo dijo en la rueda de prensa cuando se marchó, bueno, anunció que se iba al grupo mixto, dijo, cuando el poder político, me enfrento a todo el poder político, ¿quién me lo iba a decir?
Y dices, es que eso era yo. O sea, es más bien una lástima decir, oye, ya no formo parte de la mafia. Pero fíjate que Ábalos, o sea, es que esto también es increíble, es de película total. O sea, Ábalos construye el personaje de Pedro Sánchez como el líder del PSOE contra el establishment cuando él va a recuperar las primarias del... Y ahora está haciendo exactamente lo mismo. O sea, el individuo, Ábalos contra el partido, el establishment, la nomenclatura, ¿no? O sea, Ábalos, héroe. Bueno, en Twitter luego hay unos memes brutales. O sea, Ábalos... Uno de Noy, pero lo del gladiador, este es buenísimo. Sí, Ábalos, Gladiator. Meridio. Pero también habría, lo que sé, William Wallace, Braveheart. O sea, tú puedes sacar lo que quieras. Ábalos pero se eso a la presenta, gente sí. le llega. Yo creo que empatizas con él. Hombre, o sea, sí, de repente se convierte en un personaje casi simpático, ¿no? Hombre, es divertidísimo. Es una operación de comunicación política, en mi opinión. No, y él maneja muy bien los inteligente, tiempos, muy no es inteligente. tonto Ábalos. O sea, maneja muy bien los tiempos. También hay que recordar que lleva toda la vida en esto. Y eso quieras que no, también influye y se ve. Decir, bueno, voy aquí, voy allá, ahora tiro por aquí, tiro por allá. Pero bueno, lo que está claro es que el gobierno está muy nervioso. Y ya, bueno, estos escándalos. Decir, no, esto, Tellado, explícalo. Dices, pero bueno, Fres, para acabar. Sí, para acabar. Muchas veces cuando vemos a políticos nos planteamos, estos señores, lo hablábamos antes de meternos en antena, ¿no? ¿Lo hacen por poder o por dinero? Y con Pedro Sánchez siempre teníamos esa duda, ¿no? Si esta gente le mueve el dinero, a guardar la caja de caudales, ¿dónde hubierais puesto a Ábalos? En el ministerio con más posibilidad de inversión, ¿no? Claro. ¿Y ese ministerio cuál es? El de Fomento. No tengo más preguntas. Pues con esa sentencia concluimos. Mil gracias, Ricardo. Te veo la semana que viene. Por favor, un placer, un honor, gracias. Fres, te veo la semana que viene. Dios mediante, un placer. Y Luca, yo, vamos, encantado de que vuelvas por aquí cuando quieras. Aquí estoy, un placer. ¿Has estado a gusto? Muy a gusto, hombre, claro. Sí, pues mira, volverás. Venga. Y nosotros también volveremos, Dios mediante, el próximo lunes, que ya veremos qué informaciones salen. Aunque el fin de semana la prensa suele relajarse un poquito. Y sí, el lunes lo sacan todo, hombre, a las 8 de la mañana los lunes para ya tirar para toda la semana. Luca, Luca lo sabe bien, que esto funciona. Si el fin de semana la gente se va, tal, no sé cuántos. O sea que supongo que será un fin de semana tranquilo, aunque nada podemos descartar. Pero el lunes nosotros regresaremos aquí en Vigo Media en libertad. Muchísimas gracias por estar ahí.